Bienvenidos. Ahora vamos a hablar sobre la transformación de decimal a fracción. Pero antes de resolver ejercicios, nos surge una pregunta. ¿Por qué se transforma con esas fórmulas? Una de las cosas que tenemos en matemática es que siempre existe alguna fundamentación para alguna regla o fórmula. Lo que ocurre es que, dependiendo del nivel en el que estamos, a veces solo utilizamos la fórmula. Pero en este momento nos vamos a detener un instante para poder ver por qué se transforma anotando 10, 100, 1000, o por qué aparecen esos 9 abajo, o los 90, o los 990. Entonces la idea es que lo podamos explicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de ecuaciones. Y lo único que vamos a tener que utilizar son las reglas de la ecuación y saber sumar y restar de simple. La idea es que podamos escribir una fracción sin saber la fórmula supuestamente desde un problema base. Entonces, comenzamos con el primer tipo de decimal. Necesito una fracción x que represente al decimal 7 décimos. ¿Cómo puedo encontrar una fracción que represente ese decimal? Entonces debo utilizar lo que sé hasta el momento. Entonces, como tengo ese decimal y para poder escribirlo como fracción necesito escribirlo como un entero dividido en otro entero, lo primero que debo hacer es tratar de eliminar el decimal y trabajar con enteros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a amplificar. ¿Por cuánto voy a amplificar? Necesito eliminar la coma. Para eliminar la coma voy a multiplicar por una potencia de 10 con tantos ceros como lugares haya después de la coma. En este caso yo voy a multiplicar por 10. Recuerden que en una ecuación, cuando yo multiplico, tengo que multiplicar ambos lados, es decir, lado derecho e izquierdo. 10 por x y el otro lado me va a quedar 10 por 0,7. Realizo las multiplicaciones y me van a quedar 10x es igual a 7. Y ahora ya no tengo decimales. ¿Qué es lo que debo hacer después? Tengo que despejar la x. ¿Cómo despejo la x? Este 10 que está en este lado multiplicando, si yo necesito eliminarlo, tengo que aplicar operación contraria. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir por 10. Es decir, va a quedar 10x dividido en 10 y 7 dividido en 10. Simplifico lo que se puede simplificar, aquí se van los 10 y queda que x es igual a 7 décimos, que es precisamente la fórmula que nosotros utilizamos para transformar de decimal finito a fracción. ¿Cómo lo hacemos? Se anota cifra significativa, es decir, el número sin la coma. El 0 adelante no vale, por eso no se anota. Y se anota un 1 con tantos ceros como lugares haya después de la coma. Como acá solo había un lugar, es dividido en 10. Pero, ¿y los otros tipos de decimales? Ocurre con los que son de esta forma. Quiero una fracción que represente al decimal infinito periódico, donde el 2 es periódico. Pero, ¿cómo lo hago? Primero, no puedo trabajar desde esa forma porque necesito desarrollar el decimal. Entendamos que es periódico, por lo tanto yo solo voy a anotar algunos valores y después voy a anotar puntos suspensivos para indicar que el número se repite. Es decir, el número original es 0,2222 y se sigue repitiendo el 2 hasta el infinito. Pero, ¿y ahora por cuál multiplico? Si multiplico por 10, me va a seguir quedando un decimal. Si multiplico por 100, también me va a seguir quedando un decimal. Y si multiplico por 1000, continúo con decimales. ¿Por qué? Porque son infinitos. Por ende, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a amplificar por una potencia de 10. ¿Cuál? Voy a mirar el número cuando no estaba desarrollado, es decir, cuando estaba expresado como número periódico. ¿Cuántos lugares hay después de la coma? En este caso hay solo uno. Voy a amplificar por 10. Al amplificar por 10, recuerden que amplifico tanto el lado derecho como izquierdo, por lo tanto va a quedar 10x y por un tema de espacio me voy a saltar la multiplicación que habíamos dejado antes y de inmediato me voy a correr un lugar.
Recuerden que los decimales son infinitos, así que acá si bien se ven 4, puedo tener 5, 6, 7, 8. Mantuve la cantidad de decimales, pero vamos a ver por qué. No está resuelto, porque aún así sigo teniendo decimales. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a anotar el que teníamos al principio, teniendo el cuidado de las posiciones, coma debajo de coma. Y hasta el infinito se va a repetir el 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a restar. En los decimales se resta posición a posición. Como todas las partes decimales van a coincidir, va a quedar que todos estos van a ser ceros. Y acá me va a quedar 2 menos 0. Y aquí recuerden que cuando no está escrito es un 1. Me va a quedar 10 menos 1, 9x. Es decir, que si yo escribo esto sin tener que anotar la parte decimal que vimos recién, tengo escrito dos números enteros. Uno que está multiplicando el x y uno que quedó solito, que es nuestro valor libre. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a eliminar este 9. ¿Cómo lo hago? Aplicando operación contraria. Voy a dividir por 9. Y me va a quedar el 2 partido del 9. Y este es nuestro resultado final, que consiste en lo que ya conocíamos como la fórmula, cifra significativa. Ahora, ¿qué tengo que tener cuidado? Cuando tengo un decimal infinito periódico, debo restar la parte que no es periódica, es decir, en esta parte, si en el entero hubiera habido un número, lo tengo que restar. En este caso, como yo empecé con un 0, no fue necesario. Y se divide por un 9 por cada periodo. Los periodos son los numeritos que tienen esta rayita arriba, que nos sirve para indicar qué número es el que se repite. Si se repitieran dos números, anoto un 99, es decir, un 99, y así sucesivamente. Pero, ¿y ahora qué pasa con los semiperiódicos? Este es un poco más complejo y tal vez en algún momento necesitemos borrar la pizarra porque nos falta espacio. Vamos a ir probando a ver cómo nos funciona. Lo primero que tengo que entender es que un decimal infinito semiperiódico tiene en su parte decimal un número que no se repite. Por eso se llama semiperiódico. Y ese número se llama anteperiodo. Por ejemplo, si yo quiero escribir una fracción x que represente al número 0, y solo se repite el 5, en este caso debe decir 0,25, y el 5 es periódico, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo el periodo, que es el número que tiene la rayita, que en este caso es el 5, y tengo el anteperiodo, que es el número que está entre el periodo y la coma. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a jugar muy similar al anterior. Primero lo tengo que desarrollar y voy a decir que x es igual a 0,2. El 2 no se repite, el que se repite es el 5. Y igual que antes, el 5 se repite hasta el infinito. Por lo tanto, yo puedo agregar o quitar una cierta cantidad de decimales porque sé que todos son 5. Y lo que voy a hacer ahora es, a este le voy a llamar 1 porque voy a jugar con este numerito y vamos a tomar este original y vamos a hacer dos operaciones con él. La primera, vamos a tomar esta primera ecuación y la vamos a amplificar por una potencia de 10. ¿Por cuál? La vamos a amplificar por cuántos lugares hay después de la coma. En este caso, 100. Y vamos a hacer también esa misma ecuación original y la vamos a amplificar por una potencia de 10. Pero en este caso me voy a quedar solo con los números que sean anteperiodo. En este tengo solo 1, por lo tanto lo voy a amplificar por una potencia de 10 con solo un 0, que sería 10. ¿Cómo quedarían nuestras ecuaciones? Nos quedaría 100x es igual, y aquí la coma se va a desplazar dos lugares. 25, recuerden que son infinitos, por lo tanto yo puedo anotar todos los que necesite. Y tomo el original y lo amplifico por 10. Va a quedar 10x, 2, corro un lugar la coma y repito los 5. Y como son infinitos, a propósito voy a anotar las mismas cantidades para que se pueda observar lo que vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Estas dos nuevas ecuaciones que acabo de crear, que son equivalentes porque son una amplificación, recuerden que cuando yo amplifico
Es decir, que multiplico ambos miembros de la igualdad por un mismo número, la igualdad se mantiene, por lo tanto no he cambiado lo que tenía originalmente, solo la he reescrito. Restamos. Me va a quedar 100 menos 10, 90x es igual. En la parte decimal nos va a quedar que todos los decimales se van a ir, porque va a quedar 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5, 5 menos 5, por lo tanto, toda la parte decimal va a ser 0, no es necesario anotarlo. Pero en la parte entera nos va a quedar este entero de acá, que yo solo por el tema de la explicación no voy a hacer la resta de inmediato, menos el entero de acá. Después, lo voy a resolver en un instante, pero después, ¿qué es lo que debo hacer? Este 90 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Y si observamos, ¿por qué no la resolví? Porque quería que ustedes se dieran cuenta de que aquí está la fórmula. Es decir, cuando yo tengo un decimal infinito semiperiódico, lo que anoto es cifra significativa, en este caso todo el número sin la coma, sin línea, sin nada. 25. Se le quita todo lo que no es periódico, en este caso solo el 2 porque el 0 antes no vale. Y se divide por un 9 por cada periodo y un 0 por cada anteperiodo, dándonos como resultado 23 noventavos. Espero que esto les haya servido para entender por qué dividimos por 90, por qué dividimos por 9 o por qué dividimos por 10 o por 100. Es importante entender el tipo decimal con el cual estamos trabajando, porque si me equivoco en identificar el decimal, no voy a saber cuál de las tres fórmulas tengo que ocupar. Nos vemos, hasta luego.